¿Cuántas obras maestras existen? ¿Cuántas piezas innumerablemente valiosas? Creatividad, amor y precisión reflejados en cada detalle. Pero hay una obra maestra excepcional, sin igual, creada a imagen y semejanza del más extraordinario artista. Su creador la ha pensado, la ha creado con propósitos, la ha soñado desde el inicio del universo y se ha visto admirado por la obra de sus manos. La ha llenado de fuerza y poder, de gracia y de amor. Ha puesto en ella capacidades y la ha preparado para andar en buenas obras que Él mismo ya preparó. La obra maestra de Dios se llama mujer. La obra maestra eres tú. Bienvenidas a Mujeres con Propósito Virtual Podcast, un espacio para nosotras, donde seremos fortalecidas, impulsadas, inspiradas por Dios y donde semana a semana creceremos juntas. Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Qué placer volver a estar con ustedes un lunes más. Ya estamos llegando a fin de año. Hola, Nara, ¿cómo estás? Hola. Un gusto, siempre una bendición poder compartir con cada una de ustedes. Y wow, sí, cuántos programas ya, cuántos lunes que hemos compartido y ya estamos acá llegando a fin de año. Y creo que en cada programa hemos visto la fidelidad de Dios hablando a nuestros corazones y qué tremendo, ya llegando al final. La verdad que es un privilegio. Estamos tan agradecidas con el Señor por lo que Él hizo este año con nosotros en el grupo de mujeres virtual. La verdad que hemos escuchado tantos testimonios y hemos escuchado tanta linda palabra que el Señor nos habla a cada una de nosotras, nos fortalece. Y bueno, qué bendición ser sus hijas y saber que Él nos dejó su palabra, el cual nos instruye en nuestro camino, ¿verdad? Así es. Nos fortalece y nos da esa fuerza para seguir continuando. Amén. Y hoy en este programa, wow, tenemos una mujer de esas mujeres que nos dejan tanto por aprender. En este programa estaremos compartiendo acerca de la vida de María, ya en esta época que también recordamos la Navidad, el nacimiento del Mesías, que Jesús vino a la tierra para salvarnos. Y María fue ese vaso escogido. María fue esa sierva del Señor que dijo, sí Señor, heme aquí estoy. Y qué gran tarea tuvo María. Antes de comenzar el programa orábamos y mencionaba Sandra, qué lindo poder ver a María desde este punto de vista, ¿no? Como esa mujer de carne y hueso que tuvo que enfrentar tantos desafíos, porque desde el inicio de la historia María realmente se vio ante muchos desafíos que vamos a ir ahora escudriñando y entrando en la palabra para poder ir viendo todo esto. Así que quédate ahí conectada junto a nosotras y sabemos que la vida de María es de mucha bendición y de mucha enseñanza para cada una de nosotras también. Así mismo, vemos que es una mujer normal como nosotras, pero lo que ella tenía era ese amor y ese deleite por el Señor. Ella se deleitaba por el Señor en su presencia, ya conocía su palabra. Por eso fue que el Señor la escogió, como vos dijiste, para traer nada más y nada menos que a su Salvador a este mundo, ¿verdad? A nuestro amado Señor Jesucristo. ¡Qué privilegio! Y esta escena se da en un periodo de 400 años de silencio del Señor. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, y en ese periodo han pasado 400 años hasta que es anunciado la llegada del Mesías, ¿verdad? Y vemos que había en este periodo personas de fe que seguían esperando la promesa del Mesías, de que iba a venir el Salvador. Y esas personas, se habla la Biblia y cuenta la historia un poquitito, que trascendían por su fe, por su devoción, por su humildad, por su, por su obediencia. Ellos seguían obedeciendo las leyes, eran cuidadosos de obedecer las leyes así como estaban en el Antiguo Testamento, porque ellos querían ver y creían que iban a ver al Mesías. Entre eso le tenemos a Simeón, quien era un hombre que era justo y devoto, dice la Biblia, y que él no salía del templo, y el Espíritu Santo le había revelado de que él no iba a morir antes de ver al Mesías. Estaba Ana, una mujer que era viuda muchos años, y ella servía en el templo, también tenía esa palabra, esa promesa de que ella vería al Mesías. Estaba Zacarías, estaba Elizabeth,
¿verdad? Que vienen a ser después los tíos, por decirlo así, de Jesús, ¿verdad? Y estaban esperando a ese Salvador. Y vamos un poquito a la palabra para describir lo que pasa acá en Lucas. Me gustaría ya leer desde el capítulo 26, y voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Zacarías y Elizabeth son los padres de Juan el Bautista. También Juan el Bautista, un hijo de la promesa del Señor, el que iba a anunciar la llegada, iba a preparar el camino para la llegada de Jesucristo. Y él nace también de una mujer estéril, porque Elizabeth no podía tener hijos, ya eran una pareja también de avanzada edad con Zacarías, y sin embargo el Espíritu Santo, el ángel, mejor dicho, se presenta a Zacarías en el templo y le dice que su esposa va a quedar embarazada. Él del asombro, ¿verdad? No creyó, quedó mudo. Pero bueno, ya retomamos esta historia a partir del versículo 26, en donde ya se da esa situación. A pesar de su incredulidad, su esposa queda embarazada y ya están en el 6º mes de embarazo cuando el ángel Gabriel le anuncia a María que ella iba a esperar un bebé, ¿verdad? Que ella iba a quedar embarazada y que iba a quedar embarazada del Espíritu Santo. Leemos lo que dice Lucas 1 a partir del versículo 26. Dice así: anuncio del nacimiento de Jesús. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y le dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder esto?, le pregunta María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente creía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y está en su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. María visita a Elizabeth. Vamos a seguir hasta el versículo 56 y luego vamos a escudriñar punto por punto. Dice: pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y exclamó a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Luego ahí viene el Magnificat de María. María respondió: oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el Poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra su misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas.
Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Y María quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Así, esa parte queríamos leer, así empieza, ¿verdad? Cuando el ángel Gabriel se le presenta a María, ella dice que estaba ya comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Y vemos, analizando un poco, estábamos estudiando con Ara y veíamos que era apenas una adolescente. Y el saludo, cuando le apareció el ángel, le dice: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Vemos cómo ella, a pesar de ser una adolescente, una mujer de corta edad, vemos que ella fue favorecida por el Señor. Ese favor de Dios no depende de la edad, de los años que yo tenga en el cristianismo, de los años que yo conozca al Señor, depende de la condición de mi corazón. Así es. Y eso era lo que tenía María, un corazón humilde, un corazón que conocía la palabra, que creía que el Señor iba a enviar su Salvador. Yo creo que jamás habría imaginado también de que iba a venir por medio de ella, o de que ella iba a ser un instrumento del Señor, ¿verdad? Y ver cómo ella haya gracia delante del Señor es porque sin duda alguna su corazón estaba en el Señor, ¿verdad? Así es, como decíamos al inicio, se deleitaba en la presencia de Dios y por supuesto que creía con todo lo que ella era en que esa promesa se iba a cumplir. Ahora mencionabas, ¿no? Tal vez nunca se imaginó que iba a ser a través de ella. Y me pongo a pensar en esto. Los planes de Dios, dice la palabra, son tan grandes que nosotros no los podemos entender. Y cuántas veces también Dios así quiere hacer planes, tiene planes enormes y nosotras ni nos imaginamos que tal vez pueda cumplirlos a través de nosotras. Pero aquí viene su respuesta. Entonces, dice que primero frente al ángel ella se turbó. Dice el versículo 29, más ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué sería esto? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Así que si hay planes enormes que el Señor quiere cumplir a través de nuestras vidas, tal vez a veces puedan darnos temor, podamos decir, ¿cómo va a pasar esto? Pero el Señor, si Él ve nuestro corazón y estamos con el corazón de la misma forma en que fue hallada María, con esa predisposición y esa obediencia, el Señor también va a decirnos: no temas, hay gracia y el Señor te ha elegido. Y me parece tan espectacular imaginarme toda esta escena, verla a María ahí, como decíamos, joven, inexperta quizás, ante la presencia del ángel diciéndole: eres bendecida, eres favorecida, has sido escogida para, esta gran, pero gran misión que venía por delante. Sí, porque le dice: porque has hallado el favor de Dios, concebirás y darás a luz un hijo. Y le dice ya el nombre. En esta versión dice: y le pondrás por nombre Jesús. En la Reina Valera, ¿cómo dice? Y llamarás su nombre Jesús. Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Y me imagino a ella escuchando esas palabras. Ya más adelante dice en la versión que ella estaba perturbada y confusa, ¿verdad? Y veamos la respuesta de María. Ante semejante declaración, la respuesta de ella es: ¿pero cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel: soy virgen. Su respuesta fue una respuesta inteligente. ¿Por qué fue inteligente? Porque ella dijo: ¿cómo podrá suceder esto? Soy virgen. No se puso a pensar, quizás como nosotros nos pondríamos a pensar, pero ¿a mí? ¿Por qué a mí? ¿Verdad? Y miles de cosas. ¿Cuántas cosas salen de nosotras cuando
hay un desafío grande. Lo primero que tenemos, como decías vos, es temor. Y después tendemos a acobardarnos. Es como lo que no queremos creer, queremos retroceder. No voy a poder, no me va a salir. Sin embargo, su respuesta fue tan inteligente. En ningún momento dijo no, o no puedo, o por qué a mí, ¿verdad? Sino que, ¿cómo podrá suceder esto? Soy virgen, ¿verdad? Y el ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Wow. Y escuchar eso, el bebé que concebirá será santo y será llamado Hijo de Dios. Yo me pongo a pensar, así como dice también la Biblia, los miedos, la confusión, el asombro, ¿verdad? De María en ese momento. Y el ángel seguía hablando, diciéndole, además tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y está en el 6º mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Porque nada hay imposible para Dios, dice en esta versión. Nada hay imposible para Dios. Y conocemos que ahí podemos ver que ella le conocía a ese Dios. Que ella meditaba en su palabra, que ella conocía bien el Antiguo Testamento, conocía bien las leyes, lo que vos tenías que hacer, las obligaciones, y trataban ellos de ser justos ante los ojos de Dios, pero era no una justicia forzada, sino era algo que le brotaba naturalmente porque, como decíamos al principio, ella se deleitaba en el Señor, ¿verdad? Y si el ángel le dice estas palabras, es como que le está recordando, ¿no?, la posición también de Elizabeth, y le dice: no hay nada imposible para mí. Si ya viste que ella pudo concebir en su vejez, es porque también María tenía esa capacidad de poder ver las obras de Dios y entender que era Él mismo obrando. Entonces le dice: no hay nada imposible para Dios. Y aquí viene otra respuesta magnífica de María. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y cuando dice soy la sierva del Señor, ella, estaba yo analizando, ella es la sierva también significa esclava. Esclava significa que no sos vos dueño de vos mismo, sino que reconoces que tenés a alguien superior. Y depende completamente Dependés de él totalmente. Sí, el siervo o el esclavo no tiene voluntad. No puede ni siquiera pensar o decir, bueno, pero y si... No, dependo completamente de mi amo, de mi Señor. Ella dijo: yo soy sierva del Señor, y entregó por completo su voluntad diciendo: que se haga conmigo todo lo que has dicho, que se cumpla, que se haga. Se puso a completa disposición del plan que Dios tenía con ella. Y mira que se puso como decía, dispuesta a disposición del Señor, ¿verdad? Y no pensó en ella. ¿Por qué? No nos olvidemos que ella estaba comprometida para casarse. Que era joven, comprometida. Que era joven. ¿Qué iban a decir los la prejuicios, gente, verdad? Una persona que quedaba embarazada antes del matrimonio era considerada un adulterio, podría ser apedreada. Ella no pensó en esas consecuencias. O sea, su deseo de obedecer al Señor estaba por encima de sus propios deseos o anhelos de su corazón. Por encima de su propio futuro. Ella confió en el Señor. Porque no fue fácil para ella. Recordemos, en Mateo ahí habla de José, que al instante dice que él, cuando se enteró de lo que pasó, él intentó dejarle a ella en secreto. Porque también era un hombre justo y temeroso de Dios. Y ahí entra otra vez en escena el ángel y le dice que no tengas miedo de recibir a María como mujer, porque lo que ella está engendrando es del mismo Espíritu Santo de Dios. Wow. Entonces él ahí decide respaldar. Pero vemos que en esta conversación de ella con el ángel, ella no se puso a pensar
en todo eso, en esas consecuencias, sino que ella quería hacer la voluntad del Señor. Totalmente. Y sigue la historia, ¿verdad? Luego ya de que José también entiende como era un hombre justo y temeroso de Dios, decide acompañarle a María en todo ese desafío, por decirlo de alguna manera, que el Señor venía a poner, a cambiarle sus planes a esta pareja, a esta familia, ¿verdad? Él decide casarse con ella a pesar de, ¿verdad? de saber esa situación de que ella estaba embarazada. Vemos realmente lo honorable que era también José. Sí. Y bueno, continúa la escena de María, va a visitar a Elizabeth, y cuando escucha el bebé de Elizabeth, el saludo de María, la palabra que sale de Elizabeth es una palabra de exaltación, por lo que el Señor había hecho. Porque le dice ahí, Elizabeth gritó de alegría y le exclamó: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor? Que la madre de mi Señor venga a visitarme. Como ellos entendían perfectamente la misión de María. Entendían perfectamente esa situación, la madre de mi Señor. Y si nos ponemos a pensar, era un bebé que... un bebé, o sea, estaba en el vientre. Pero ya tenían ese discernimiento. Ese discernimiento que solamente el Espíritu Santo le podía dar. Y como decíamos al principio, se nota que eran unas personas de una fe inquebrantable. De personas que conocían las Escrituras, que escudriñaban, que creían. Por eso esa convicción. Totalmente. No había duda ahí en la conversación entre ellas, ¿verdad? Y como le dice, cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Y eso me toca mucho. ¿Cuántas veces el Señor viene con palabras, con promesas? El Señor nos habla a través de su palabra. Y hay promesas para nosotras. Y muchas veces nosotras no creemos. O nos falta esa fe para creer en las promesas del Señor. Muchas veces es como que vivimos pensando que a otros le va a suceder un milagro, pero que a mí no. O que mi situación es tan imposible. Sin embargo, vemos acá que nada hay imposible para Dios, que Él no va contra su palabra, que su palabra nunca dejará de cumplirse. Y que todo lo que nos sucede, para bien o para mal, depende del Señor. O sea, el Señor está al control. Y más todavía si nosotros decidimos confiar en Él. Todo lo que sucede, lo bueno o lo malo, el Señor está al control. Vemos a María que ella decidió aceptar este honor, este sacrificio. Para ella era un honor, tanto así que después ya ella alaba. Y este Magnificat de María son varias porciones del Antiguo Testamento. Como ella, al momento de hablar, lo que salió ahí, salió la palabra, salió lo que ya estaba escrito. Y como dice ella: oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Ella reconoce que su alma le alaba al Señor, que Dios es su Salvador, ¿verdad? En completa humildad. Totalmente, en dependencia de Él. ¿Y cuánto se alegra en mi Salvador? Pues se fijó en su humilde sierva. Y ahora en adelante las generaciones me llamarán bendita. Sabía el impacto que iba a producir que ella sea nada más que la mamá terrenal de Jesús, el Mesías. Sabía de esa... Siempre se dirige a ella misma como sierva. Sierva, sí. Dice en esta versión: porque has mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí ahora me dirán bienaventurada en todas las generaciones. Qué bendición, qué humildad,
¿verdad? Y como decía, ella reconocía que a lo mejor en ese momento es como que no iba a ser fácil ser la mamá del Salvador. ¡Qué responsabilidad! El Señor nos pone a nuestros hijos y dice que ellos son como flechas, ¿verdad?, en manos del guerrero, y depende de nosotros a dónde vamos enviando esa flecha. Y es una responsabilidad para hoy en día, para nosotras las mamás, educar a nuestros hijos en el temor de Dios, en hacerle ver que ese Dios es un Dios vivo, hacerle ver que Jesús es real. Realmente cuesta en esta actualidad en la que vivimos, en donde está la tecnología, en donde nuestros hijos tan fácilmente se van por las corrientes de este mundo. Y qué sabiduría tenemos que tener nosotros en este tiempo para guiarle a nuestros hijos en el camino del Señor, y que ellos le conozcan a ese Señor, que ellos quieran conocerle, que nosotros le podamos infundir esa fe. Y vemos cómo hacía María, deleitándose en el Señor. Y hoy para nosotras en este mundo no es imposible. Es deleitándonos en el Señor. Es que nuestros hijos nos vean orando, que nuestros hijos nos vean confiando en el Señor, aunque las circunstancias no sean quizás favorables, que nuestra confianza en el Señor no falte, que las veces que tengamos oportunidad hablemos a nuestros hijos, porque sin duda vemos que María, Dios vio en María esa capacidad de criar al Hijo de Dios aquí en la tierra. Y nosotros también, cada hijo que tenemos es un regalo de Dios, y nos dio una misión de educar a nuestros hijos. Así es. Es un desafío, pero podemos hacerlo con la ayuda del Señor. Amén, amén. Dice, pues Él es poderoso, pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Ella reconoce que el Señor es poderoso, que el Señor ha hecho cosas grandes por ella. Dice, Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Por eso qué importante es demostrar ese temor del Señor, que nuestros hijos crezcan con ese temor, con esa reverencia al Señor, porque dice que Él muestra su misericordia a todos los que le temen de generación en generación. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros, derrocó a los príncipes de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso. El Señor no se olvida, sus misericordias son para siempre. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y lo que Él prometió, así como dice, pues lo que prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes, lo hará. Él va a hacer. Y eso quedó escrito en lo que ella decía, en cuanto su alma alababa al Señor. Vemos después ya el nacimiento de Jesús y cómo Dios realmente se manifiesta a esas personas humildes, a esas personas como vos y como yo, a esas personas que ante el mundo quizás no éramos nada, no éramos nada. ¿Cuántas mujeres hay ahí del otro lado que son la primera generación de cristianos en su familia? Y Dios tuvo esa misericordia de poder llamarles, de poder presentarle su reino, de poder sacar ese velo de los ojos y poder darnos la oportunidad de conocerles, como dice, a cara descubierta, escudriñando su palabra. Es un privilegio. Eso es un motivo para adorarle. Ese es un motivo para adorarle, que podamos hoy decir, gracias Señor Jesús, porque puedo ver ese sacrificio, puedo ver que viniste en este mundo y me escogiste a mí, sacaste ese velo de los ojos. ¿Y cuántas personas hay en el mundo que no conocen a Jesús? ¿Cuántas personas hay en el mundo que viven ciegas, que viven en oscuridad, que viven quizás
siguiendo la corriente y no pudiendo encontrar la paz, el gozo que solamente el Señor Jesús puede darnos. Después ya en el versículo 2 de Lucas habla del nacimiento de Jesús. El ángel se le presentó a unos pastores, ¿verdad?, que también esperaban la venida del Mesías, y les dicen el lugar exacto donde va a nacer Jesús. Vemos que José y María eran de una condición humilde. Jesús nació en un establo porque justamente nació en una época en donde no encontraron ellos un lugar en donde parar y tener una posada, en donde tener a su bebé. Le tuvo en un establo. Muchas veces hablamos de esa parte también en las prédicas, ¿verdad? Decimos en un establo donde había olor a animales. La situación no habrá sido, imagínense qué lugar para que nazca el Salvador. Y me imagino María en ese momento, ¿verdad? Acá no habla de que ella dudó. La circunstancia en la que ella estaba teniendo su bebé era totalmente adversa, era totalmente lo contrario a lo que el ángel le había dicho. Y sin embargo vemos en todo este relato que ella en ningún momento dudó. O se quejó. Al contrario, ¿verdad? Cuando los pastores le encontraron, ¿verdad?, ellos contaban, llevaron los regalos, ¿verdad?, al Salvador, y contaban cómo el ángel se le presentó, cómo la estrella le guió. Y dice en este versículo que, sin embargo, María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ella con frecuencia. Eso está en Lucas 2, versículo 19. Mientras ellos contaban todo eso, ella guardaba y atesoraba en su corazón y pensaba en ello con frecuencia. Vemos la prudencia de ella. Como te dije, no salió queja de ella, no salió una duda, sino que ella escuchaba los comentarios de su alrededor. Ella todavía, imagínate, parturienta, ¿verdad? Todavía con los dolores de parto, y ella ahí callada, guardando eso en su corazón. Y también obediente a las leyes, porque las leyes decían en la antigüedad, ¿verdad?, decían de que ellos tenían que presentar, si una mujer daba a luz, tenía que presentar a su hijo como ofrenda al Señor, ¿verdad? Y también decía de que para que ella pueda ser purificada, ella quedaba impura en el momento del parto, y para que ella pueda ser purificada, tendría que presentar ofrendas al Señor. Ellos siguieron todo eso, Nala. Ellos a los 8 días, ellos llevaron a Jesús al templo para ser circuncidado, y ahí fue donde se encuentran con Simón, quien hablamos al inicio, de que era un hombre devoto, un hombre de fe, un hombre al cual el Señor le había revelado que él no iba a morir sin antes ver al Mesías, y se estaba dando en ese momento, cuando le estaban presentando ahí a Jesús. Eso está en Lucas 2, del versículo 21 en adelante, y vemos cómo, dice, Simeón estaba allí, tomó en los brazos al niño. Él dice en el versículo 28 de Lucas 2, tomó a sus brazos al niño y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permíteme ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones, y es gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús dice que estaban asombrados de lo que decía él. Y me imagino, ¿verdad? Ellos se fueron para presentarle a su hijo, y que había gente como Simón, como Ana, que vamos a leer más adelante, que estaban esperando la llegada del Mesías. Y entonces dice que Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán.
Como resultado, saldrán a luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. Vemos ahí cómo ya Simeón le dio esa profecía, ¿verdad? De que saldrá a luz esos pensamientos más profundos de muchos corazones. Y vemos que el ministerio de Jesús no fue fácil, muchos se lo opusieron, muchos religiosos. Él hacía cosas para su época totalmente salidas de la ley, pero siempre guiado por Dios, siempre haciendo lo que su padre le decía que haga. Él no hacía nada de lo que Dios no le decía, él hacía lo que su padre, esa dependencia total y absoluta. Y me imagino ahí a María cuando le dice, y una espada atravesará tu propia alma. Me imagino el impacto de eso en su corazón. Y eso vemos después ya en Juan 19:25, cuando vemos que, como dijimos, en la vida de María no era fácil criar al Hijo de Dios, al Salvador. Jesús era un muchacho, un hombre en su momento muy obediente, porque aprendió la carpintería de su padre adoptivo, por decirlo de alguna manera, José. Fue obediente a su mamá y a su papá, pero a los 12 años él se deleita en las cosas de Dios, ¿verdad? Y se pierde de sus padres. Y cuando María le reclama, ¿dónde has estado?, él le dice, estuve en los negocios de mi padre. Y decía que ella, otra vez dice en ese versículo, que ella guardaba esas cosas en su corazón. Y vemos también cómo ella fue viendo que su hijo, a medida que iba creciendo, iba a ser un hombre totalmente independiente, un hombre guiado totalmente por Dios. Y eso iba a implicar de que ella cada vez vea menos a su hijo, porque no nos olvidemos que él recorría, él iba, él sanaba, él era perseguido. Me imagino la angustia de una mamá saber de que a su hijo lo quieren apedrear, que lo quieren matar. Todo eso ella sufría en silencio. Y cuando llegó ese momento de ver a su hijo en la cruz, cuando se cumplió esa parte de la historia, vemos que ella estaba, como dice en Juan 19:25, estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Estaba ahí ella. A pesar de todo, ella no abandonó a su hijo. Tuvo que ver ese dolor de ver a su hijo crucificado. Y yo no me quiero imaginar el dolor del corazón. Porque si bien ella sabía que Él es el Salvador, que Él era su Salvador, el amor incondicional, así como ya tenía por Dios, ese amor por Jesús, yo creo que no tiene explicación. Y el dolor de verle a tu hijo, viendo de que es una persona justa, una persona que dice la verdad, una persona que vino para ser el Salvador del mundo, verle en esa cruz, yo creo que habrá sido un dolor tan grande para ella. Sin embargo, vemos cómo su endereza, su confianza en Dios, a pesar de ese dolor, después ya la vemos a ella, transcurre el tiempo y ya la vemos a ella cuando ya el Señor Jesús se fue, le vemos a ella orando. En Hechos 17, voy a buscar ese versículo, le vemos a ella orando con los otros discípulos en la casa ahí, esperando ya la segunda venida de nuestro Salvador. Es apasionante realmente la vida de María, lo que podemos ver, cómo ella estuvo, y estos hechos que ella relataba, lo que guardó en su corazón fueron esos relatos que escribió Lucas. Todo esto fueron esta palabra que leímos ahora, fueron relatos que ella le contó a Lucas, y él los transcribió, y hoy quedan para nosotros estos tesoros de la palabra, enseñanza para nosotras las mujeres, de que quizás la vida no es fácil, de que hay un propósito en cada uno de nosotros,
de que hay un trayecto, un recorrido, pero que no dejemos de confiar en el Señor, porque vemos que al final esa obra tuvo sus frutos, y gracias a esa valentía de María, hoy podemos nosotros también gozar de ese Salvador, de Jesús, mi Salvador. Así es, como lo declaraba ella misma también. Y pensaba en esto, ¿no? Cuando Dios tiene un plan, por más difícil que nosotros lo podamos ver, o por más descabellado que pueda parecer la idea, Él va preparando cada detalle. Así. Y que no sea de la forma en que nosotros esperamos no significa que Él no esté obrando. Cuando hablábamos de la forma en la que nace Jesús, pensábamos en ella, ¿no? En María siendo madre, habiendo transitado tantos kilómetros para llegar al lugar donde nació Jesús, como mamá, ¿no? Sí. Si nos ponemos a pensar en todo eso, cuántas preguntas quizás hubiéramos tenido, pero que no se haya dado, perdón, de la forma en que tal vez lo pensamos o lo ideamos, no significa que Dios no esté obrando y preparando cada detalle, y vemos a lo largo de toda esta historia hasta el momento del nacimiento y aún hasta el momento en el que Jesús fue crucificado, todo estuvo perfectamente preparado y respaldado por el Padre. Así que tremenda la vida de María, cuántas enseñanzas, obediencia, humildad, fe por sobre todas las cosas, dependencia, reconocimiento de la grandeza del Señor, exaltación al Señor, dependencia total. Creo que es la palabra que más resuena en mi corazón, la dependencia que ella tenía y el reconocimiento de la gloria del Señor y de decir sí por encima de todo, más allá de aún quizás sin saber todo lo que venía por delante. Entregó su voluntad, entregó su vida por completo y dijo: Señor, yo te pertenezco, hace todo lo que tengas que hacer, que yo estoy acá está tu siervo. Qué bueno, su fe no hasta lo último, vemos esa fe inquebrantable. Vemos ahí esa mujer ya reconociendo a su Salvador, esperando su venida. La verdad que es un ejemplo de fe, de entrega, que ojalá pudiéramos tener un por ciento de lo que ella tiene, ¿verdad? Porque realmente es admirable y bueno, esa enseñanza que nos deja el Señor, que lo importante acá es tener ese corazón que busque al Señor, y eso es lo que hace que tengamos ese favor de Dios sobre nuestras vidas. Así es. Gracias por haber estado ahí conectadas junto a nosotras, escudriñando esta palabra, la vida de María, un ejemplo para cada una de nosotras como mujeres. Ya como decíamos al inicio del programa, estamos llegando al final del año. Este es un tiempo también para reflexionar en todos estos tesoros de la palabra, en todos estos hechos tan maravillosos, y saber que el Señor sigue obrando en nuestras vidas, que esto no es solamente historia, esto es el cambio para la humanidad, la esperanza para la humanidad. Jesús llegando a la tierra para ser el Salvador de todo aquel que desee aceptar este sacrificio y darle lugar en el corazón. Así que bueno, llegamos al final de este programa tan espectacular, tan maravilloso. Gracias, Sandra. Gracias, Nara. La verdad que no tengo palabras. Me quedo todavía pensando y meditando en la palabra, solamente Dios. Realmente ha venido al mundo para traer esa salvación, esa sanidad, que nosotros podamos acercarnos al trono de la gracia para hallar ese oportuno socorro y misericordia en todo momento. Eso no tiene precio. La verdad que es un favor inmenso, una gracia inmensa del Señor, es una gratitud, y tenemos que tener un corazón agradecido y recordar de dónde siempre el Señor nos sacó para darle gracias. Amén. Porque Él nunca pierde el control. Así es. Y hablando justamente de dar gracias, en nuestro próximo programa va a ser nuestro último programa de la temporada, y queremos juntas poder agradecer al Señor, tener un programa especial de agradecimiento a Dios por todo lo que ha hecho en este año, por cada programa, cada lunes, cada testimonio, cada corazón, cada espíritu tocado por su palabra. Así que queremos poder dar gracias al Señor por este tiempo juntas, y vamos a retomar nuevamente una siguiente temporada ya el próximo año. Así que gracias por estar ahí conectadas, gracias por acompañarnos siempre,
por estar ahí siempre, como dijimos creo que en todos los programas, pero podemos ver y sentir ese corazón deseoso de la palabra del Señor, por seguir creciendo, seguir aprendiendo juntas, así que gracias por estar ahí. Muchísimas gracias. Bendiciones. Volvemos a encontrarnos el próximo lunes.